¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que nos escuchen. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana y me doy cuenta que no debo andar grabando esto en la noche porque me veo como muy aporreado, como cansado, no me hace justicia la luz de foco de noche. Prometo comprarme mi arito ese que ponen ahí los que hacen videos para que se vean más bonitos y no les digo que me maquille, pero algo más decente. Bueno. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Mi nombre es Rafael Espinosa, ya me conocen. Y el día de hoy quiero hablar un tema que, bueno, puede ser controvertido. Vamos a hablar sobre el pecado, ¿sí? Pero quiero alejarme un poco del concepto moral, ¿sí? Quiero alejarme un poco de la idea del pecado desde la concepción de la regla moral, de la regla religiosa, del dogma o de la norma. Quiero hablar del pecado en un sentido un poco más profundo. Alguna vez yo había comentado que a veces nos preocupamos tanto por no pecar que se nos olvida amar. Y en verdad todavía sigo pensando eso. Sin embargo, hay que matizar algo muy importante. El pecado es parte de nuestra vida y a veces la incapacidad de amar se da por el pecado. Pero quiero dar primero una definición del pecado fuera del contexto normativo, ¿sí? Y fuera de las reglas morales. El pecado es, lo estuve meditando todo este día, el pecado es la forma en que saboteamos el plan de Dios para que seamos plenos. Eso es el pecado. Es la manera en que se sabotea el plan de Dios para generar nuestra felicidad o para nuestra felicidad o plenitud como seres humanos. El pecado es la manera en que no se permite nuestra plenitud y tiene, a mi entender, tres fuentes fundamentales. Primero, o puede ser dado por fuera, lo que se conoce como el pecado social, ¿sí? Podemos nosotros permitir el pecado o incluso lo podemos consentir el pecado, ¿sí? El pecado como sabotaje del plan de Dios, porque Él nos quiere ver plenos, nos quiere ver sanos, nos quiere ver enteros, pues tiene esos tres orígenes, ¿vale? No es el pecado no es el rompimiento de una norma o de un mandamiento, sino es el sabotaje del plan de Dios de que seamos plenos y felices. Bajo ese principio de pecado, no es que yo creo en mi poca inteligencia, no es que creo que Dios le preocupe tanto que rompas una norma moral. Lo que tal vez entristece a Dios es que el pecado nos fragmenta, nos cercena la felicidad, la plenitud. El pecado nos inmoviliza, nos paraliza, nos arrastra hacia atrás, nos convierte en personas con grandes crisis y con grandes tristezas o con grandes exaltaciones emocionales que no permiten que nos acerquemos a la idea básica que Dios tiene de nosotros, que es que seamos seres humanos plenos, felices, en paz. Eso es el pecado. Yo siempre he pensado que Dios no creo que le interese que si no honrarás a tu padre y madre, estás cometiendo una falta, una norma. Más bien yo creo que el no honrar a tu padre y madre te limita mucho tu plenitud y eso es lo que creo que a Dios le puede poner muy triste. Si podemos decir que a Dios se puede poner triste, yo creo que va por ahí. Y las normas morales tienen principios subyacentes que generalmente no aprendemos, no se nos da, no se nos entiende, pero todo mandato de la iglesia o mandato religioso, cualquiera que sea la religión que tiene normas, en realidad detrás de eso siempre hay un principio subyacente básico. Miren, es muy sencillo. Si yo en mi cabeza pongo los 10 mandamientos y el primer mandamiento me dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cuál es el principio subyacente que está detrás de ese mandamiento? No es que te obliguen a amar a Dios sobre todas las cosas, es que ¿a quién carajos vas a amar que pueda garantizarte algo? Es decir, tu esposo, tu esposa no es perfecto, tu hijo, tu hija no es perfecto, tu trabajo no es perfecto, tu dinero no es perfecto,
eventualmente puede haber algún desencanto de tu dinero, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, de tu hermana, de tu pariente, de tu madre, de tu padre. No son perfectos y entonces amarás a Dios sobre todas las cosas. Te estoy garantizando que hay alguien que no te va a decepcionar nunca. O sea, de entrada, el principio subyacente es, Dios nunca te va a decepcionar, jamás. ¿Por qué tendrías que poner tu amor o tu confianza o tu plenitud en manos de alguien o de algo? Siempre va a fallar. O sea, siempre es posible que falle. O sea, no existe la capacidad de que te den la perfección. Y de cualquier manera, en ese sentido, Dios siempre la da. Entonces, el principio subyacente detrás de amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo, es porque no hay de otra. Si uno quiere estar plenamente, ¿sí? Tener una confianza absoluta y total y saber que no te van a fallar, pues es Dios. No me digas que tu esposo, que tu esposa, que tu hijo, que tu hija, que tu mamá, que tu papá, que tu primo, que tu prima, que tu dinero, que tu riqueza, que tu poder, que tu capacidad. No, por Dios, eso siempre va a fallar. Yo fallo, tú fallas, todos fallamos, todos vamos a fallar. No podemos garantizarle a nadie la felicidad, nadie. Yo le digo a mi hijo el ateo, bueno, el único hijo que tengo que dice que es ateo, es un encantador ateo porque le digo acompáñame a misa y va a misa, o sea, el ateo me acompaña a misa, ¿no? Yo le digo a mi hijo, es que hijo, si no vuelves los ojos a Dios, o sea, si no pones a Dios por arriba de mí, de tu abuela, de tu mamá, de todo lo que sea, y no lo tienes a Él en primero, pues definitivamente vas a tener una vida muy complicada. Porque sin Dios no se puede. Definitivamente sin Dios no se puede porque no hay nadie, no hay nada que pueda garantizarte que no te va a fallar. Ese es un ejemplo, ¿no? También les puedo decir, hay uno muy bueno. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas, ¿no? Santificarás las fiestas. ¿Por qué es importante? O sea, santificar las fiestas no solamente es la idea de ir a misa los domingos o de cuidar los preceptos, las celebraciones, va más allá de eso. Es decir, va mucho más allá. Hay un principio subyacente detrás y mucho más amplio que solamente ir a misa los domingos o tener sus celebraciones religiosas respectivas, independientemente de la religión que tengas. O sea, o el servicio, o la celebración, o la reunión, va más allá de eso. ¿De qué se alimenta el espíritu si no es en comunidad? ¿De qué te alimentas tú en tu corazón y en tu espíritu si no puedes atender el apoyo que todos podemos hacer en una celebración religiosa, en un servicio religioso, en una experiencia religiosa? Es alimento. Es decir, no vayas porque es una obligación, ve porque lo necesitamos, porque la experiencia de comunidad es eso. Y déjenme voy más allá, voy a una dimensión mucho más amplia. El santificar las fiestas, el mandamiento como tal, implica un respeto, implica una dedicación especial a los misterios de la experiencia religiosa, ¿sí? Que se extiende a ti mismo. ¿Han escuchado ustedes que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Nuestro cuerpo, que hay que respetarlo. Bueno, no tiene que ver solamente con una cuestión de pureza, ¿eh? O sea, no solamente tiene que ver que hay que ser puros de cuerpo y que no debes de fornicar, no debes de... No, va más allá de eso, ¿sí? Porque el gran pecado o el gran sabotaje hacia el proyecto de felicidad que tiene Dios, voy a decir el sabotaje, o sea, cuando diga pecado es sabotaje, el gran sabotaje al proyecto de felicidad de Dios, por ejemplo, es cuidar el templo de Dios. Si aquí hay alguna señora que me escuche y que entonces su marido la golpea, la maltrata, le trata mal, pues eso es un pecado terrible. ¿Por qué? Porque está saboteando el plan de felicidad de Dios, ¿sí? El que se lo permita, que le permita al marido, que le permita al hijo, que le permita que la violenten o que lo violenten, es un pecado. Porque está atentando contra el templo, la iglesia de Dios, que es usted. Entonces el pecado como sabotaje lo permitimos también porque
no solamente que el hombre o aquella persona que está ahí que te violenta, que te agrede, tanto en tu trabajo, en tu familia, que te agrede, que te difama, que te critica, no es solamente que ellos son responsables de, uno es responsable de su propio templo, y eso es pecado también. Entonces, señora, señor, si tu trabajo, si tu familia, hay que hacer algo, porque uno debería de decir que entre sus pecados es: permito que me griten, que me violenten, que me menosprecien, que me critiquen, que me indignifiquen, ¿sí? Entonces busca algo, haz algo, porque eso es un pecado. El pecado es eso, recuerden, no es solamente las normas morales, es todo el sabotaje que se hace del proyecto de Dios. Y así, de los 10 mandamientos, si quieren, me lo dicen ahí en un mensaje, si quieren avanzamos a cada uno de ellos, ¿no? Podemos sacar muchos ejemplos del principio subyacente. Entonces, santificarás las fiestas, que es un tercer mandamiento, no solamente es una recomendación, es un principio que te ayuda a florecer en tu vida, en comunidad, porque es como en comunidad que se da, pero también en tu propia iglesia, en tu propio templo personal. Ese cuidado de evitar el sabotaje, eso es muy, muy importante. Y así todos los mandamientos. Pero a ver, el sabotaje se da en tres niveles. El que viene de fuera, o sea, el que uno permite y el que uno propicia, ¿sí? Es decir, hay tres cosas. O sea, el pecado viene en nuestra vida y nos llega y sabotea el proyecto de felicidad de Dios, otra vez, no como norma moral, sino como proyecto de Dios, de tres cosas. Empecemos como el que viene de fuera. A ver, el otra vez estuvo en mi clase, de pronto en mis clases me permito platicar un poco de estas cosas, y un chico brillante, brillante chico, hizo una exposición muy brillante acerca de los apegos insanos, ¿no? Hablaba del apego desordenado, el apego ansioso, el apego, etcétera, ¿sí? Dio una magnífica exposición acerca de los apegos y cómo afecta, nos genera trastornos. Ciertamente, ¿sí? Cuando uno crece, cuando uno es un niño, depende enteramente de sus papás y que puede generar apegos terribles y que después se convierten en trastornos, en enfermedades. Bueno, eso ya lo sabemos. A ese tipo pues no lo puedes evitar, tal vez ahí está, pero la violencia o las cosas que suceden en la sociedad, eso se le llama pecado social, es el sabotaje social, familiar, que tú no lo pediste, ¿sí? Tú no lo provocaste, pero ya está ahí. Tu obligación o nuestra obligación es saber que existe un pecado social que viene de fuera, o sea, que viene de fuera. Una chico, un chica, la violan, lo violan, ¿sí? No lo pidió, jamás lo pidió. Y sin embargo, eso se llama pecado. Y es un pecado social, ¿sí? Es eso que viene de fuera. Eso que no lo quieres tú, no lo propiciaste tú, no es que no lo permitiste tú. Entonces, ese pecado es el pecado social y lo importante saberlo es que existe. Acabo de regresar el otro día de misa, regresaba de misa el otro día aquí en mi templo, un templo donde fue famoso en las noticias porque hace unas semanas un sicario llegó, se metió al templo y balaceó a una persona que estaba sentada en las bancas ahí, que estaba en la hora santa. Eso es pecado social, ¿sí? Él no buscó que lo mataran. Él no propició que lo mataran. Llegó el tipo, lo mató. Eso es pecado social y somos responsables, no culpables, responsables de reconocer que existe. Y si existe, entonces, si ya se saboteó el plan, si ya hubo un pecado o un sabotaje al plan de plenitud de Dios, pues hay que ponerle remedio. O sea, vete al psicólogo, vete a la psicóloga, o sea, trátate si tienes un apego insano. Yo tengo apegos insanos, yo tuve que trabajar apegos insanos. Nadie nos escapamos de tener una u otra cosa, o sea, y parte de la salud espiritual viene por la salud que yo pueda tener a partir de esas cosas. Luego está la segunda dimensión, el pecado que permitimos. Y aquí hablo, por ejemplo, de la señora que la maltrata el esposo, o el hombre que lo maltrata a la esposa, o que lo maltrata en el trabajo, que le hacen violencia, que difaman, que hablan de él, o que hablan de ella, o que... Ese es un pecado que permitimos. Saboteamos.
saboteamos el plan de plenitud de Dios, lo permitimos sabotear, eh, y nos conformamos con eso. Entonces, ahí hay pecado porque permitimos el sabotaje y nosotros lo permitimos. Y tenemos que abrir los ojos y tenemos que abrir el corazón y entender que es algo que tal vez está dentro de nuestra propia programación mental, pero que hay que trabajar, porque yo lo permito. Yo permití mucho tiempo mucho sabotaje, abuso personalmente, a mucho abuso emocional, espiritual, yo lo permití. No, o sea, mi responsabilidad es mi responsabilidad y entiendo que eso es pecado. Y luego el pecado que luego uno propicia. Y saben que el pecado que uno propicia es producto del dolor. Es un producto del dolor. O sea, no existe, muy poca gente existe que pueda pecar con la plenitud de la conciencia de decir yo voy a dañar, voy a sabotear el proyecto de Dios de mi plenitud y mi felicidad. Voy a sabotearlo. Es producto del dolor. ¿Cómo saber cuando estás tú propiciando? Pues el síntoma del pecado es que estás fragmentado, estás fracturado, estás destrozado, hay una incoherencia total, hay un cansancio muchas veces, o también puede ser todo lo contrario, hay una exaltación emocional. Entonces, en esta dimensión del pecado que uno propicia, o sea, de ese sabotaje que uno propicia uno, es producto de un dolor que no podemos resolver o que no estamos resolviendo o que tal vez no podemos resolver nosotros. Es un producto de una tendencia, o sea, y yo por eso cuando les digo a mis chicos, cuando se confiesen, empiecen, padre, me acuso de que no veo ser feliz. ¿Por qué? Y suéltate, ¿no? Todas las cosas que has boicoteado el plan de Dios. Entonces, esos, hay tres dimensiones de cuando uno propicia su pecado, ¿sí? Es decir, ahora sí que ahora estas son tres dimensiones dentro de la tercera, que cuando lo propiciamos, no solamente cuando lo vemos, sino cuando lo propiciamos. Para entender esto es muy sencillo. Cuando propiciamos el sabotaje de la felicidad que Dios tiene para nosotros, es porque tenemos realmente mucho dolor. Hay mucho dolor dentro. Hay mucha frustración, hay mucha ansiedad, hay mucha angustia, ¿sí? Y entonces el pecado es la mejor manera que tenemos de encontrar a Dios o de encontrar ese plan de Dios en nosotros. El criminal, por muy criminal que sea, busca ser feliz. Lo busca de mala manera, equivocado, pero lo busca, ¿sí? Los gente que tenemos o que solemos tener pecados recurrentes o tendencias a caernos en ciertas cosas, es nuestra desesperación por realmente buscar eso que nos puede dar. Al final, decía San Agustín, toda acción del hombre es la acción por buscar a Dios. Y nos hace tristes. O sea, y la tristeza se puede encubrir de muchas formas. San Francisco le decía a sus frailes, un fraile triste es un triste fraile. Y cuando los veía tristes les decía, vete a confesar. O sea, vete a encontrar dónde estás saboteándote. ¿Sí? ¿Cómo te estás saboteando y por qué te estás saboteando? Mi pregunta entonces ahora es, ¿cómo nos estamos saboteando? Porque este es el más complicado. Cuando tú te saboteas la felicidad. Eso se llama pecado. Y entonces, ¿por qué? Porque puede haber un dolor atravesado ahí, algo que no podemos resolver y manifiesta en tres cosas. Puede ser muy triste, puedes sentirte triste, cansado, agobiado, deprimido, fragmentado, roto. Yo me he sentido roto, o sea, yo sí me siento roto, muchas veces me siento roto y me siento fragmentado y me siento dividido y me siento em, con un peso. Esa es una manera. Y déjenme decirle que es la mejor. Porque cuando uno se siente roto, se siente fragmentado, se siente dividido, se siente frustrado, se siente cansado, uno quiere sacar cabeza.
y eso está bien. Pero hay otras dos dimensiones. El contrario, cuando uno permite y propicia su pecado, a veces son gente exaltada, sus sentidos están exaltados, su búsqueda de, su búsqueda de gratificación inmediata que les dé el boom de la oxitocina, que les dé ese boom, que les haga sentir dichosos, ¿sí? Plenos. Ese es un síntoma de pecado fuerte, que uno se propicia, porque es una búsqueda que está allá lejos, en eso que me va a hacer feliz, en la persona o en la cosa, y cuando tienes ese éxito o ese dinero o esa persona que tú crees que sientes exaltado las emociones, sientes exaltado la emoción, y lo peor es que sientes que eso es plenitud, cuando no lo es. Eventualmente aquello se cae. Y entonces podemos estar buscando otro y otro y otro y otro y nos volvemos adictos a la oxitocina, como dicen, de la gratificación inmediata. Eso, cuando caemos en esos espacios, en esos comportamientos, es muy riesgoso, porque ahí no hay manera de que uno piense que está haciendo algo que está bien. ¿Por qué salirse de eso? Si le está brincando cada vez, pero es muy lejano a Dios eso, muy lejano, muy, muy lejano. Estamos tan lejos como el que está triste, deprimido, cansado y agobiado y que entiende que su vida es una cuestión complicada. Esa parte, esos exaltados, esos que no pueden tener el espacio del silencio y que no se pueden permitir, que todo mundo tenemos una especie de hilo que cruza nuestra existencia, un hilo hecho de dolor y de tristeza. Aquellos que no pueden y que no se permiten aceptar el natural dolor en la vida, ¿sí? Porque hay un natural dolor en la vida, es un natural dolor que nos hace frágiles, porque siendo frágiles es la única manera en que podemos darle la bienvenida a Dios. Es lo que tienen la ventaja los que luego nos ponemos tristes y agobiados y nos cansamos, porque que sabemos en eso, pues que no somos frágiles. Y la fragilidad siempre, siempre, cuando se conduce adecuadamente, te lleva a Dios. O al suicidio, pero generalmente puede ser a Dios. ¿Sí? Esperemos. Pero los que están arriba, arriba en la gratificación inmediata, saboteando el plan de plenitud, que la plenitud no tiene que decir necesariamente que sea alegría. La plenitud del plan de Dios se parece más a la paz que a la alegría. No quiere decir que no haya alegría, pero se parece más a la coherencia de vida, donde a veces hay lágrimas y hay tristezas, pero siempre estará la paz. Esa es la coherencia de Dios. Es decir, no solamente puedo estar triste y feliz y alegre, pero siempre estaré en esos momentos con el equilibrio dado por la paz y la confianza. Primer mandamiento. ¿En dónde pones tu confianza? En medio de esos dos extremos hay un nivel muy peligroso, que yo creo que es el más riesgoso de todos, el de la tibieza, el donde no hay esa exaltación, no hay esa depresión, no hay más que la tibieza. La tibieza que para mi gusto es pues muy peligrosa también, porque decía que Dios vomita a los tibios. No, no se refería a esos tibios de que no hacen solamente ni bien ni mal. Se refería a esos espacios de la vida donde no te desafía tu vida. Cuando tu vida no te desafía, cuando tu vida no te interpela, cuando la vida no te permite ser cuestionado, porque Jesús vino a poner fuego. No, no, no dijo que nunca, no dijo que voy a poner paz, vino a poner guerra, la espada, él dijo. Es ese cuestionarte, ese estar constantemente tratando de desafiarte, porque el plan de Dios, el proyecto de plenitud de Dios, es el camino, no es el destino del asunto, ¿sí?
el proyecto de plenitud de Dios no es el destino, es el camino. Y el camino de la plenitud está hecho de constantes desafíos que uno lo hacen crecer, porque al final, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Sí? En nuestra vida no llegamos más que donde tenemos que llegar y lo demás es el desafío. Entonces, en ese espacio mediocre donde no hay ni bueno ni malo, donde me conformo con una situación de vida indigna pero no mala, no desafiante pero cómoda, donde mejor no le muevo porque donde estoy bien, pues ahí están inscritos muchos. Es decir, puede haber desde aquellos que están bien hasta los que son como cucarachas de templo o los pachecos redimidos. No sé si han escuchado ese concepto de pachecos redimidos. Yo lo tengo el pacheco redimidos con el tipo que o la tipa que su vida fue desastrosa, borracho, parrandero, jugador, etcétera, etcétera. Y un día encuentra a Dios, ¿no? Y vaya, todo cambia. ¿Y dónde está la deuda moral que tienes con la gente que le dañaste? Los pachecos redimidos también son muy peligrosos porque son ese hueco que está ahí donde pues quieres que te aplauda. ¿Quieres que te aplauda por tu arrepentimiento o quieres que te aplauda porque has podido confrontar tu vida, a salir adelante y a reparar el daño y a restaurarte y no que te afiances de tu idea de Dios y de la sensación bonita de estar bonito en un grupo y yo aplaudo y yo digo y yo muevo los brazos y yo me siento siempre cerca de Dios? Pues no, a veces lo más trascendente en la vida es cuando de pronto no hay esa sensación. Entonces pues se me acaba rápido el tiempo, pero porque ya ven que esto nomás te da media hora. Pero el pecado es el sabotaje que hacemos del plan de plenitud que tiene Dios para nosotros. Los últimos 3 minutos es, ¿cómo podemos abordar esto? Solos no. Miren, a veces personalmente yo siento los coletazos, o sea, los coletazos de esas emociones, de esos sentimientos, de esos... Yo padezco ahorita porque traigo toda una incertidumbre en un aspecto que tengo que lidiar con un trámite que me genera ansiedad y bueno, pues tendría que decir pues, que confío en Dios. La verdad no, la verdad es que a veces estoy que no me puedo ni yo solo. Y entonces lo único que puedo hacer es ser lo suficientemente humilde para decir, haré lo que yo tenga que hacer. Y lo demás tendré que confiar en Dios. Y soltarse. Llegar a tocar fondo y soltarse. Si estás en un estadio muy arriba, elevado, o si estás en medio, habría que cuestionarse. Y si estás abajo, entonces a soltarse. En los 3 casos hay que soltarse. Se los digo y se los insisto, solos no vamos a poder. Pero el que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Es decir, pondremos a hacer nuestras cosas que haremos, harás lo que tengas que hacer, como lo tengas que hacer y lo que puedas hacer, y que Dios haga su chamba, ¿sí? Entonces, no saboteemos el plan de plenitud de Dios. No pensemos que el pecado es romper una norma. El pecado es rompemos con el plan que Dios tiene de nosotros, de ser humanos plenos y felices. Y es difícil, no les digo que no. A veces a mí sí me trae agobiado algunos temas en mi cabeza, otros que no me puedo quitar de la cabeza, pero ahí está. O sea, ¿qué va a pasar? No sé, por eso es la confianza en Dios. Trataré de confiar lo más que pueda. Tampoco soy muy bueno para eso, se los aseguro, pero por eso lo hablo en voz alta. No me crean, más bien hay que trabajarlo todos. Bueno, pues este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Les agradezco a todos que se hayan tomado este pequeño momento para escuchar o para verme. Les invito a que participen, por favor escriban comentarios, etcétera. Díganme si quieren que hable de algo en especial. Yo tengo muchas cosas en mi cabeza, pero a veces son demasiadas. Me pondré en sus manos también para eso. Cuídense mucho, espero que tengan excelentes días y que Dios nos esté cuidando a todos y nos enseñe aprender a ser plenos y no sabotearlos. Muchas gracias.